Estas personas van a ser tus profesores en este increíble curso de introducción a la inteligencia artificial. De manera que vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y es que, claro, si llegaste hasta este punto es porque escuchaste en algún punto qué es la inteligencia artificial. Te interesaste porque, por supuesto, todo el mundo ha escuchado sobre este término que es la inteligencia artificial y más en algunos años para acá, como el de 2020, todo el mundo empieza a hablar de inteligencia artificial, así que todo tiene una razón. Y es que hay inteligencia artificial en todas partes. Tenemos muchísimos modelos, empresas, módulos, tenemos técnicas, matemáticas, papers, blogs, publicaciones, cursos. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial se ha potenciado en los últimos años y por supuesto el modelo de inteligencia artificial como profesión y como técnica se encuentra en todas partes. También hay empresas o modelos que ayudan muchísimo a que todo el mundo empiece a hablar de ello, como lo son GPT-3 del equipo de OpenAI, que por supuesto hablaremos más adelante en este curso a fondo de GPT-3 y lo que podemos lograr también en una práctica. O modelos como también de OpenAI, como lo son DALL-E 2, capaces de generar cualquier imagen con un simple texto. Y por supuesto, esto hace que toda la sociedad, toda la economía, todas las empresas empiecen a hablar de este tipo de modelos de inteligencia artificial. Ahora, no solo es el equipo de OpenAI como investigación, sino las más grandes compañías como lo son Google, Meta, como lo es Nvidia, muchísimas compañías están enfocando sus esfuerzos en la inteligencia artificial, creando centros de investigación o proyectos totalmente aterrizados de la inteligencia artificial y la razón es porque esto es el futuro. Tenemos, por supuesto, laboratorios como lo son DeepMind, que nacen de Google, o Meta AI, por supuesto, de Meta, Google AI de Google, OpenAI, que es una iniciativa propuesta por Elon Musk, que después pasó por Sam Altman, Hugging Face, que es una iniciativa de inteligencia artificial de una comunidad de desarrollo totalmente open source en la que podemos encontrar modelos increíbles totalmente gratis al alcance de tu mano. Y ahora sí, ¿qué es la inteligencia artificial? Y bueno, hace muchos años teníamos un concepto de inteligencia artificial de los que más me gustan, que es por John McCarthy, en donde habla de que es esa ciencia que une ingeniería y matemáticas para poder replicar tareas humanas, no siempre bajo un uso biológico, no siempre netamente humano o un uso biológicamente observable lo define. Esa definición me gusta bastante, pero quise ir un poco más allá. Y le pregunté a una inteligencia artificial, ¿sabes qué? ¿Cómo definirías tu inteligencia artificial? Señorita inteligencia artificial, que para este caso fue con ChatGPT, una herramienta que veremos más adelante. Y me gusta la conclusión que llega, es más sencilla y práctica y es la capacidad de los sistemas informáticos de reemplazar tareas que normalmente la harían un humano. Y esto me voló la cabeza. Es que literalmente podemos acotar el término de qué es la inteligencia artificial en simplemente esta definición que la crea una inteligencia artificial. Por otro lado, la inteligencia artificial tiene un mundo increíble de posibilidades en manejo de texto, como es el NLP, Computer Vision, redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural con otras funciones, que también lo puede ser el Deep Learning, que utiliza redes neuronales, también lo puede ser el aprendizaje por refuerzo, muchísimos conceptos, muchísimos sectores de la economía, muchísima ingeniería detrás de estos modelos y por supuesto, en este curso vamos a hablar de cada uno de ellos. Y para acompañarte en este curso y asegurar que todos los conocimientos que vas a ver en este curso queden muchísimo más aterrizados, creamos un workbook en el cual tenemos espacios de reflexión, de actividades y de prácticas de manera que vamos a ver en qué consiste ese workbook. Ya nos encontramos en el workbook, por supuesto, lo puedes encontrar en los recursos de esta clase aquí, así que te sugiero, por favor, descárgalo, pues es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a lo largo de este curso. Encontraremos algo como en esta primera sección, que son los retos. Los retos simplemente los iremos dejando los profesores a lo largo de este curso, en el cual es un reto aplicado a lo que acabas de aprender y tienes un espacio para dejar tus respuestas. Asimismo, también encontramos actividades que son una manera de practicar lo que aprendemos en este curso y afianzar mucho mejor los conocimientos.
Y al final de cada módulo encontraremos las reflexiones, un espacio para que puedas reflexionar sobre lo que aprendiste en este módulo, sobre cómo lo puedes aplicar a tu vida y qué te gustaría profundizar en un futuro en la Escuela de Datos e Inteligencia Artificial. Ahora que conocimos a nuestros profesores, descargaste tu workbook y entiendes la importancia de la inteligencia artificial, te animo a que termines este curso, pues la inteligencia artificial seguramente te doy la bienvenida a esta clase. En esta ocasión vamos a hablar de inteligencia artificial, por supuesto, pero cómo la percibimos en el día a día. Y es que, claro, ahí está la inteligencia artificial, funciona en casi cada aspecto de nuestra vida cotidiana, pero muchas veces no la notamos o no sabemos que hay todo un sistema de inteligencia artificial detrás de ciertas técnicas o ciertos aparatos o ciertos momentos en mi día a día. Por ejemplo, cada vez que nos sentábamos a relajarnos y ver Netflix o cualquier plataforma de streaming, tenemos un sistema de recomendación. Claro, un sistema de recomendación que se ajusta a lo que has visto o el contenido que puede ser el más interesante para ti. Y no solo en plataformas de streaming, también en YouTube o también en Spotify o cualquier tipo de estas plataformas que te recomiendan contenido, funciona la inteligencia artificial. Y esto es increíble porque casi todo el contenido que estamos consumiendo tiene por debajo sistemas de recomendaciones apalancados con inteligencia artificial. Por otro lado, estos asistentes que nos ayudan a manejar el día a día, como lo son Siri, Alexa, Cortana o cualquier asistente de voz, funciona con una base muy fuerte de inteligencia artificial. Y muchas veces le damos responsabilidades de nuestro día a día, como lo son despertarnos o ordenar comida o cualquier tipo de estas funciones que no necesariamente dependen de la intervención humana, se las estamos asignando literalmente ya a un sistema de inteligencia artificial. Por otro lado, estos modelos o estas aplicaciones que me dan una ruta específica para llegar a un punto buscan optimización de rutas y predicción de tráfico para hacerme llegar mucho más rápido a un destino. Literalmente estamos dejando nuestro tiempo y nuestra ruta de viaje a una inteligencia artificial que funciona con millones de datos, y esto suele perderse de la percepción humana de qué es lo que estamos haciendo y qué responsabilidad le estamos dando a la inteligencia artificial, pero está en casi cada aspecto de nuestras vidas. Otro ejemplo es en las tiendas. Un ejemplo muy bueno de esto, que no está en todas las tiendas del mundo, pero en algún punto va a ocurrir, es Amazon Go. Un sistema en donde no tienen vendedores ni personal en las tiendas, sino simplemente estás tomando los artículos que tú quieras y bajo reconocimiento facial se debita de tu cuenta. Y esto es totalmente apalancado por inteligencia artificial. Asimismo, todo el sistema bancario o el sistema de banca mundial funciona apalancado de inteligencia artificial. Por ejemplo, saber el riesgo de darte un crédito o no, o saber qué portafolio deberías manejar, o si por alguna razón estás incumpliendo alguna norma bancaria, o predecir el riesgo que puedes tener en todo el sistema bancario y de seguros. Esto funciona con inteligencia artificial, de manera que sí, muchas veces esas decisiones financieras que sientes muy tuyas tienen un modelo de inteligencia artificial por detrás funcionando para tomar las mejores decisiones para las entidades y para ti. Asimismo, detección de objetos o clasificación y segmentación de imágenes en redes sociales. Tenemos un baneo de contenido en redes sociales como lo son las de Meta, las de Twitter y demás, en donde no permiten violencia o no permiten insultos o segmentación de algún tipo de etnia o simplemente contenido pornográfico, por ejemplo, y todo esto funciona con un modelo de segmentación e identificación de imágenes, que por supuesto tenemos varios cursos en Platzi que hablan de cómo se llevan a cabo estos modelos de identificación o de clasificación de imágenes. Asimismo, clasificación. Y el modelo o la forma más fácil de ver una clasificación es con la clasificación de spam en tu correo electrónico. Ya tienes totalmente categorizados los correos que pueden llegar a tu cuenta en correos importantes, spam, promociones, social y demás. Y esto funciona bajo una clasificación que se logra con un modelo de inteligencia artificial. Y muchas veces no lo notamos, pero ahí está. En el sector salud, no solo en detección de anomalías o detección de cáncer o clasificación de tumores si es benigno o maligno,
sino también en un triage o incluso modelos de inteligencia artificial que pueden recomendar tratamientos. Y todo esto, incluso el sector salud, que es tan importante, se ve también afectado con modelos de inteligencia artificial increíbles. También en la publicidad y el retail. Por ejemplo, si compras esto, muy seguramente también quieres comprar esto, haciendo una venta cruzada. O conociendo tus aspectos de consumo, puedo mejorar o recomendarte de alguna manera que puedas comprar esto o encontrar descuentos o las mejores ofertas que apoyen toda tu ruta de compras. Y esto funciona con modelos de inteligencia artificial también. Arte, diseño, fotografía, parece muy abstracto, pero tenemos modelos fuertísimos de inteligencia artificial como lo son DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney, de los cuales también tenemos un curso que puedes ingresar en los enlaces de esta clase. Y todas estas profesiones también se ven apalancadas por modelos importantísimos y robustos de inteligencia artificial. Mejor dicho, inteligencia artificial everywhere. En todos lados tenemos modelos increíbles de inteligencia artificial que estamos utilizando día a día en nuestros smartphones o en nuestros sistemas bancarios, sistemas de salud, en cualquier nicho económico. Ya nos dimos cuenta que hay inteligencia artificial básicamente donde sea, en cualquier entorno o en cualquier nicho económico existe inteligencia artificial. Y para demostrarte que básicamente existe inteligencia artificial en cualquier punto, hasta en la sopa, ya que hay cadenas de distribución, desde la distribución o el procesamiento de alimentos que se apoyan de inteligencia artificial, ¿qué tal un reto? Identifica 4 aspectos de tu vida en los que estés utilizando inteligencia artificial, muchas veces sin darte cuenta, o donde podrías estar utilizando modelos de inteligencia artificial para mejorar estas tareas en optimización o en algún tipo de mejora, clasificación, lo que sea. Es muy sencillo, ya que se encuentran modelos de inteligencia artificial en cualquier parte. Simplemente ubica 4 casos donde la podrías estar utilizando en tu día a día, y a esos casos busca alguna noticia, algún blog, algo interesante relacionado a esto, que seguramente hay muchísimos, y esto llévalo a tu workbook de retos de este curso. Hola, soy Silvia Arisas, soy directora en proyectos de datos y te acompañaré en varias clases de este curso. Empecemos hablando de qué puede y qué no puede ser la inteligencia artificial. ¿Qué sí puede hacer la inteligencia artificial? El principal objetivo de la inteligencia artificial es predecir. Cuando hablamos de predecir, intentamos adivinar números futuros. Por ejemplo, si tenemos el histórico de una empresa que se dedica a proveer servicios de calefacción, como podrás imaginar, a lo largo del año va cambiando las estaciones. Entonces, en enero, febrero, marzo pueden ser estaciones más frías. A partir de nuestro histórico, vamos a adivinar, vamos a poder predecir que en estos meses el consumo de calefacción va a ser más elevado. Entonces, ya sabemos de manera predictiva que los números de nuestros ingresos se van a incrementar en estas fechas. En cambio, en la época de verano es probable que, dado el calor, la gente no esté consumiendo nuestro servicio. Entonces, bajen nuestros números. Esto es una técnica predictiva a partir de los datos que hemos recolectado de nuestro histórico. ¿Qué también logramos hacer con la inteligencia artificial? Clasificar. Una clasificación nos permite segmentar, nos permite identificar un cliente que compra mucho, de uno que compra a un nivel medio, de uno a que compra menos. Eso lo podríamos hacer a partir de la inteligencia artificial de una manera automatizada, de manera que cada vez que haya más clientes, de una manera automática, nuestro algoritmo, nuestra inteligencia, nos permita decir dónde están las líneas para separar un cliente que compra mucho de uno que compra a un nivel medio. También nos permite entender. Entender es la capacidad que tenemos de comprender, por ejemplo, un texto. La inteligencia artificial ha evolucionado a un punto en que puede interpretar un texto, un libro. Le podemos hacer preguntas de comprensión lectora y nos va a responder con toda la inteligencia que ha ido adquiriendo a partir de la lectura y el procesamiento de esta información. También logra generar. Por generar se han ido creando diferentes herramientas muy actuales como GPT-3, DALL-E, Stable Diffusion y Gato, que son herramientas que permiten generar texto, generar imágenes, generar contenido auditivo
a partir de ejemplos como los que vemos a continuación. Todas estas imágenes han sido generadas a partir de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que no logramos hacer con inteligencia artificial? Crear. Porque crear requiere un conocimiento que no tiene la inteligencia artificial, que justamente es la innovación. Para innovar necesitamos crear una cosa que no existe, crear algo nuevo. Sí logramos generar porque la generación requiere contenido anterior, contenido que hemos ido procesando a partir de la información que hemos hecho los humanos. Lo que no puede es partir de cero y estar innovando. La inteligencia artificial tampoco logra opinar, porque una opinión requiere un criterio propio, y la inteligencia artificial se caracteriza por procesar datos históricos, datos que hemos ido generando los humanos en el día a día con cada una de nuestras transacciones. Ahora que ya conoces ejemplos de qué puede lograr y qué no puede lograr la inteligencia artificial, te invito a que pienses en aquellas herramientas que has usado en tu día a día que estén usando la inteligencia artificial. Piensa un ejemplo para cada una de ellas, para la predicción, para la clasificación, para entender y también para la generación. Te lo dejo como reto y te invito a que lo escribas en tu guía de retos. Sin más, te veo en la siguiente clase. Hola, te doy la bienvenida a esta clase y en esta ocasión vamos a hablar de ciertos conceptos o ciertas palabras que giran alrededor de la inteligencia artificial. Muy seguramente las escuchamos en conversaciones, las vemos en papers, en blogs y demás. Entonces, el objetivo de esta clase es aterrizar todos esos conceptos para que sea mucho más fácil entender el resto del contenido. Y empezamos por una confusión que es muy usual y es, escucho inteligencia artificial, machine learning y deep learning. ¿Qué son? ¿Qué diferencias hay? ¿Para qué sirven? Entonces, vamos a nuestro workbook para trabajar mucho mejor estos conceptos. Para este reto ya me encuentro en mi workbook, simplemente en el workbook de conceptos y aplicaciones de IA, que vamos a encontrar algo de este estilo. Y la idea es que puedas dejar lo que tú percibes o el concepto que tienes de inteligencia artificial, machine learning y deep learning, y lo puedas dejar acá asociado también a una imagen. Voy a completarlo como antes de que conociera todo el ecosistema de inteligencia artificial y también con algunas respuestas que me han dado algunos alumnos cuando trabajamos estos temas. Lo voy a completar de ese modo sin la respuesta correcta. Tú, por supuesto, hazlo con el concepto que tú tienes en tu cabeza. Para mi inteligencia artificial eran robots cumpliendo las tareas de un humano. Siempre lo asocia a esto. Y ahora simplemente voy a entrar a Google y vamos a decir que estos son robots AI. Y sí, en mi mente funcionaba muy de esta manera, muy a lo Asimov y Yo Robot. Ajustar esto. Lo voy a dejar por acá. Machine Learning para mí era el módulo desarrollado con un lenguaje de programación para que la máquina piense. Para mí, Machine Learning era no el robot como tal, sino lo que le programé con algún lenguaje de programación. Entonces, lenguaje de desarrollo para inteligencia artificial. Esto va a ser muy parecido a esto, como todo lo que ocurría por debajo con Python. Voy a dejar por acá. Ajusto la imagen, que te sugiero también lo hagas muy justo al concepto en tu workbook. Y lo voy a dejar por acá. Y por último, para mí Deep Learning significaba un proceso de aprendizaje de la máquina con hardware especial. Entonces, al ser así, para mí todo lo que tenía que ver con Deep Learning se hacía con un modelo o con un hardware especial, con una máquina muy especial para entrenar inteligencia artificial. Entonces vamos a buscar hardware para AI. Y podemos encontrar, claro, las tarjetas como lo son una tarjeta de NVIDIA. Vamos a copiarla, que son el uso de GPU, que
Realmente es un hardware especializado para el manejo de inteligencia artificial. Voy a dejar por acá de pequeño y listo. Hace muchos años y cuando estaba aprendiendo estos conceptos, para mí y en mi cabeza se manejaban de esta manera. También te pido que dejes los conceptos que tienes actualmente y los tengas en el workbook de esta misma forma para evaluarlos con lo que realmente es. Ahora vamos a entender realmente qué son estos conceptos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Y es que lo interesante acá y lo que me voló la cabeza es que son tres conceptos que cada uno hace parte del otro. Empezando con algo muy general que es la inteligencia artificial. Y vamos a decir que la inteligencia artificial es todo aquello que de una manera no biológica o con no neuronas biológicas intenta replicar el pensamiento humano. De manera que es cualquier tipo de modelos, algoritmos o cosas no biológicas que repliquen el comportamiento y el pensamiento humano. Todo aquello que lo logre es inteligencia artificial. Ahora, dentro de la inteligencia artificial encontramos un concepto hermoso que es el machine learning. ¿Qué es machine learning? Son toda esta serie de algoritmos con base algebraica, estadística, de probabilidad, con una base matemática para lograr llevar, entender a la inteligencia artificial el cómo puedes tomar decisiones o cómo puedes replicar ese pensamiento humano. De manera que en Machine Learning encontramos modelos de clasificación, modelos de regresión basados en árboles, máquinas de soporte vectorial, basados en un montón de técnicas con base algebraica, estadística o de probabilidad para simular de manera algorítmica ese pensamiento o ese comportamiento humano. Y lo lindo es que dentro del Machine Learning encontramos un campo muy específico que se llama Deep Learning. El Deep Learning también son algoritmos con una base matemática robusta y una base técnica robusta para simular la inteligencia humana. Pero estos algoritmos en específico utilizan algo muy especial llamado redes neuronales. Aquellas redes neuronales funcionan de una manera muy parecida a nuestro cerebro, que es lo que estamos viendo en pantalla, de manera que entre más redes conectemos en capa sobre capa sobre capa, vamos a tener un aprendizaje profundo, de ahí el deep learning, de cómo puede resolver algún problema simulando el comportamiento humano. Todo esto lo ves en el curso de Fundamentos de Redes Neuronales que puedes encontrar en tu suscripción de Platzi. Teniendo eso claro, ahora hay otros conceptos alrededor del aprendizaje de la inteligencia artificial, como lo son aprendizaje supervisado y no supervisado. En el caso del aprendizaje supervisado, son todos aquellos algoritmos de inteligencia artificial o machine learning que tienen una variable objetivo. Por ejemplo, si voy a hacer una clasificación, debería saber qué clasificar y cómo voy a entrenarlo para que se pueda clasificar. Tipo, correos electrónicos debería tener una base de que me diga si algo es spam o no. Y esa variable objetivo es la que voy a buscar optimizar, ya sea en una clasificación o ya sea en una regresión o cualquier tipo de, digamos, análisis que pueda hacer con inteligencia artificial, siempre con una variable objetivo. Por eso es supervisado. Voy a supervisar que pueda optimizar esa variable dentro de mi dataset, de las cuales esa variable es descrita por el resto de las variables en mi dataset. Parece complicado, pero es bastante sencillo como lo puedes ver en esta ilustración. Tengo un montón de datos, los cuales los clasifico con una variable objetivo, que es una etiqueta, en el cual solo tengo tres datos: hexágono, triángulo o cuadrado. El proceso aprende a identificar cuál es la forma o la estructura de estas formas geométricas y lo clasifica al final. Ahora, el aprendizaje no supervisado es cuando no tengo esa variable objetivo. Y claro, ahí uno dice, ¿y si no tengo una variable objetivo, qué puedo optimizar? La verdad es que hay muchos de estos algoritmos que simplemente se encargan, como lo es la clusterización, de separar por ciertas características similares mis datos. No hay una en específica como la clasificación que vimos que era la forma en específica, sino busca las propiedades más comunes entre todos tus datos y haz pequeños grupos o clusters. Ese es un modelo no supervisado. De manera que cuando te pregunten tipos de aprendizaje supervisado y no supervisado, el supervisado siempre tiene una variable objetivo que quiere optimizar. El no supervisado
carece de esa variable en específica. Y hay un tercero que es el aprendizaje por refuerzo. Básicamente es un mix de los dos, en el cual tengo un objetivo específico, no una variable, y busco mediante un sistema de recompensas que el modelo aprenda a optimizar para ese objetivo específico. Por ejemplo, en AlphaGo desarrollaron un modelo de inteligencia artificial capaz de jugar Go, este juego de movimiento de piezas, en cual si hacía un movimiento bueno, se recompensaba matemáticamente, si hacía un movimiento malo, se castigaba matemáticamente y por supuesto el algoritmo aprendió a jugar Go de una manera profesional, superando incluso al campeón mundial. Hay un documental en Netflix que lo puedes ver si te interesa mucho más este tema. Ahora, dejando de lado el aprendizaje, hay ciertas aplicaciones que podemos hacer con cada uno de los modelos de aprendizaje, supervisado, no supervisado o por refuerzo. Estos son, por ejemplo, NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Todos aquellos algoritmos que simulan la comprensión del lenguaje o la comprensión semántica de cualquier lenguaje, español, inglés, portugués, cómo es la complejidad del lenguaje y enseñarle esa complejidad del lenguaje semántico a una inteligencia artificial. De manera que todas las tareas de NLP están aterrizadas en comprender el lenguaje. También tenemos Computer Vision o visión artificial. Lo vimos anteriormente, como son tareas para clasificar imágenes, por ejemplo, esta imagen tiene violencia o esta no, o identificar en una imagen segmentos, por ejemplo, esto es una persona, esto es un balón, esto es la cebra de un cruce peatonal. Todo lo que tiene que ver con Computer Vision o visión artificial es especificar en una imagen qué encuentro, de manera que es enseñar a un modelo de inteligencia artificial a ver. Por otro lado, también tenemos robótica y es la asociación de movimientos para automatizar alguna tarea. Por ejemplo, movimientos de una mano en un proceso de ensamble netamente desde la inteligencia artificial. Y asimismo, un concepto que amo, que es el de inteligencia artificial generativa, en donde no solo clasifico lo que ya existe o le hago una regresión o una optimización de algo que ya existe, sino que puedo generar algo totalmente nuevo. Por ejemplo, una imagen nueva, un concepto nuevo de un poema, algún resumen o movimientos de música totalmente nuevos, secuencias de música, que es algo en lo que estamos literalmente enseñando a un modelo de inteligencia artificial a crear. Ahora que ya tienes claro algunos de los conceptos que más usualmente se manejan alrededor de la inteligencia artificial, es hora del reto. Y simplemente es evaluar lo que dejaste en tu workbook sobre los conceptos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning contra lo que realmente es y qué tanto estás difiriendo de esos conceptos. Deja esas respuestas en nuestro sistema de comentarios y por supuesto en tu workbook. No siendo más, te espero en la siguiente clase.